Hola, ¿cómo están, queridos amigos y hermanos? Hoy la pregunta que vamos a plantear y vamos a tratar de contestar en esta ocasión y las que vienen es el tema del problema, el llamado problema del mal y del sufrimiento. Es decir, ¿por qué hay tanto mal y tanto sufrimiento en el mundo? Que es una pregunta que vamos a ver que mucha gente se hace. Poca gente se pregunta por qué hay tanto de bueno en el mundo, porque realmente nadie negará que hay muchas cosas buenas. Pero parece ser que la cuestión es por qué hay tanto mal. No todos se hacen esta pregunta. Hay determinadas tradiciones históricas, filosóficas, religiosas, que en realidad no se plantean mucho este problema. Por ejemplo, en el lejano oriente, ¿no es cierto?, en el hinduismo, el problema del mal no es tal cosa, sino que hay buenas acciones, malas acciones y hay que compensar unas con otras, lo que se llama la ley del karma, y eso es todo, no se plantea el origen de por qué existe el mal. También en el budismo lo que se responde básicamente es que el problema son lo que nosotros deseamos, lo que no podemos tener. Entonces la respuesta es suprimir lo que deseamos, suprimir los deseos. Luego en algunas filosofías, por ejemplo en los antiguos estoicos, eran fatalistas y decían que bueno, todo ocurre como tiene que ocurrir, así que no hay nada que sea exactamente bueno o malo, y lo que hay que hacer es adaptarse a lo que ocurre. Y ya más modernamente, ¿no es cierto?, hay una tendencia, por ejemplo, en los que no creen en Dios, que creen que todo lo que existe es este universo material, que son deterministas, es decir, que todo pasa según las leyes de la física y de la química, inclusive hasta nuestros pensamientos y nuestras acciones, de tal manera que en definitiva no hay nada que sea objetiva y moralmente bueno o malo. Es decir, que en realidad la cuestión de la existencia del mal y del sufrimiento es un problema para la cosmovisión judeo-cristiana, la cosmovisión bíblica. ¿Por qué? Y porque nosotros afirmamos que existe un Dios, un único Dios, que es absolutamente sabio, absolutamente bueno y absolutamente poderoso. Pero también reconocemos que existe el mal. Entonces, ¿cómo es posible que con un Dios con estas características en este universo también existe el mal? De hecho, según una encuesta reciente hecha en adultos, en personas adultas en Occidente, la pregunta que más frecuentemente le harían los adultos a Dios, si pudieran hacerle una pregunta y seguro que Dios les contestaría, es ¿por qué hay tanto mal y sufrimiento en el mundo? De nuevo, no porque hay tanto de bueno y de hermoso en el mundo, sino porque hay tanto de malo y por qué se sufre tanto. En realidad no hay una respuesta clara de cuánto realmente puede haber de sufrimiento. Y hace tiempo que se ha cuestionado el tema de si realmente uno puede decir que existe demasiado sufrimiento. Porque una persona solamente podría afirmar que los males y el sufrimiento percibidos por nosotros carecen de propósito o sentido y que ningún bien puede compensarlos o superarlos jamás si uno presupone que no existe Dios, que no existe una realidad trascendente y que no existe una vida eterna. Es decir, que la realidad es todo lo contrario que lo que la Biblia enseña. Si uno cree lo que la Biblia enseña, como vamos a tratar de ver en este y los siguientes programas, es que en realidad hay una respuesta para el problema del mal y del sufrimiento, y la respuesta se encuentra en la revelación de la Biblia. Así que si les interesa el tema, los invito a continuar con esta serie en la próxima semana y entre tanto, que Dios les bendiga.